¿Qué cosa es la Revolución China? Pues es el cambio más importante que va a sufrir China a nivel político, social y económico, que va a ser un gran quiebre, un gran cambio, ¿no? Entre un país agrario, pobre, a transformarse en un país socialista, ¿de acuerdo? China va a pasar por dos fases, por la etapa nacionalista y por la etapa socialista, ¿sí? China vivía pues un contexto muy adverso. China vivía bajo la influencia de las potencias extranjeras, siempre. Muchas potencias extranjeras intentaban entrar al mercado chino, pero no lo podían lograr. Entonces China vivía asediado por las potencias extranjeras. Y la principal potencia que asediaba a China era una potencia que se encontraba en Asia, Japón. Japón invadió China por muchos años. El norte de China estuvo pues invadido por los japoneses por mucho tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, China siempre estuvo pues a la merced de lo que exigían pues las potencias mundiales, ¿no? Entonces, China ante esa realidad cambia su sistema político y se transforma en dos fases, ¿no? En la fase nacionalista y en la fase socialista. A esa transformación de China se le conoce como la Revolución China, ¿sí? Repito, ¿qué cosa es la Revolución China? Es el proceso de cambio político, económico y social que va a transformar de China de ser un país pobre, feudal casi, a un país con miras pues al capitalismo. Va a pasar por dos fases. La fase nacionalista, que se convierte en un país capitalista China, y luego una fase socialista. O sea, China va a pasar por las dos fases. Va a pasar por el capitalismo y luego por el socialismo. Eso es la Revolución China, ¿de acuerdo? Esa transformación que se da en China en pocos años. A ver, ¿cuáles son los antecedentes, jóvenes? ¿Cómo estaba China durante el siglo XIX, inicios del siglo XX? ¿Sí? Esto ocurre en el siglo XX, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasó un siglo antes. Como les decía, China siempre estaba asediada por las potencias, pues, ¿no? Todo el mundo quería entrar a China para comercializar y para vender. China desde ya esa época ya era el país más poblado del mundo, ¿no? Tenía un mercado importante por conquistar, ¿no? Entonces, potencias extranjeras van a querer meterse al mercado chino. Una de ellas va a ser Gran Bretaña. Ustedes recordarán que en el siglo XIX la principal potencia mundial era Gran Bretaña, ¿no? Y Gran Bretaña estaba en todo el mundo. Si tú no eras una colonia, tú comercializabas con Inglaterra. Ese era el nivel de influencia que tenía Inglaterra. Inglaterra por eso es conocido como el imperio más grande de la historia humana, porque ningún otro imperio en historia, ni el romano, ni el español, ni el imperio, ni lo que ahora es Estados Unidos, tenía tanta influencia como tiene o como tuvo la Inglaterra en el siglo XIX. En el siglo XIX, si tú no eres Inglaterra, tenías solamente dos opciones. O ser una colonia de Inglaterra o colaborar con Inglaterra. Ejemplo, en esa época el Perú no era una colonia inglesa, entonces tenía que colaborar con el capital inglés. El Perú recibió muchos capitales ingleses en esa época, ¿no? Ustedes recordarán cuando hablamos de historia del Perú. Los ferrocarriles que se hacían acá en el Perú en época del Guano era pues de capital inglés, ¿no? O sea, el Perú tenía una dependencia importante con los ingleses, así como todo el mundo, ¿no? Inglaterra era la principal potencia mundial. Pero había un mercado, había un lugar donde no podía entrar Inglaterra, China. Inglaterra intentó entrar de muchas formas a China. Creo que esto ya se los comenté antes, pero si no, o bueno, cuando empezamos nuestras clases, ¿no? Allá por marzo, hablamos de esto, pero creo que ya se habrán olvidado. Pero bueno, mejor se lo recuerdo. Inglaterra quería entrar de todas maneras a China y no encontraba cómo, ¿sí? Espérate, primero voy a revisar, espérense, si es que hay gente esperando. Creo que hay gente esperando. No, listo. Volvemos a las imágenes. A ver, Inglaterra quería entrar como sea a China y no podía. Inglaterra quería pues comercializar con los chinos. Y los ejemplos son muchos, ¿no? De los fracasos de Inglaterra frente a el mercado chino. Inglaterra, ¿qué cosa vendía? Inglaterra en esa época pues vendía metales y muchos productos. Así que Inglaterra pensó y dijo, a ver, ¿qué les puedo vender a los chinos? Ya sé, les voy a vender
cubiertos para que coman de una manera pues civilizada, ¿no? En esa época hablaban así. Vendían sus cubiertos en China y los chinos decían, no, no queremos comprar cubiertos. ¿Por qué? Porque en China comemos con los paleos chinos. Entonces, ¿de qué sirve venderles a los chinos cubiertos si es que ellos usan paleos chinos? Fracaso. A ver, otro intento. A ver. ¿Qué le podemos vender? Ah, ya sé. Los ingleses le vamos a vender casimir inglés. Vamos a venderles ternos. Vamos a venderles la ropa para que se vistan a la moda del siglo XIX, ¿no? Ustedes han visto que en ese siglo la moda era pues por los ingleses, ¿no? Ustedes han visto que los sacos, actualmente, ¿no? Los ternos, tienen como una abertura atrás, ¿no? Como una raya, ¿no? Para abrirse. Eso es moda inglesa. Los ingleses impusieron esa moda de los ternos, si ustedes no lo saben. La moda de la corbata y de terno es inglesa. Las telas, los casimires, por ejemplo, las marcas, ¿no? Que venían que son para hacer ternos, son de tradición inglesa, ¿no? Ese estilo de terno con una abertura atrás es moda inglesa. ¿Sabe por qué los ternos tienen una abertura atrás y se abre? Esa moda viene de los ingleses. Y eso viene de cuando la gente y los caballeros, los gentlemans ingleses, usaban su saco y luego se subían a un caballo. Entonces, para subirse a un caballo existía esa abertura. Hasta ahora los ternos tienen esa abertura, pero ya nadie se sube a caballo, pero ya quedó esa moda. Esa moda del terno viene de los ingleses. Los ingleses usaban esa ropa, ¿no? Entonces los ingleses querían venderles sus telas y sus ropas a los chinos, los famosos ternos y los casimires. Así que vendían en China y los chinos, ¿qué le respondían? No, no queremos comprar esas telas inglesas porque los chinos ya tenemos nuestras propias telas, la seda. Los chinos toda su ropa las hacen con seda, pues. Entonces, no, fracasó también esa. Otro intento de los ingleses. A ver, ¿qué le podemos vender? Ya sé, hay que venderles algo que ellos no puedan hacer. Los ingleses le querían vender algo a los chinos que los chinos no podían hacer. Transporte. Querían hacer contratos para fabricar ferrocarriles en China. Con eso sí ya dijeron, acá la hacemos. Así que Inglaterra intentó hacer negocios con los chinos. ¿Y qué creen que dijeron los chinos? No, acá ya tenemos nuestro propio transporte. En China, ¿qué transporte usaban? ¿No has visto que en las películas chinas antiguas habían unos hombrecitos que llevaban como una carreta y el chino corría y llevaba una carreta con los hombros? Ya, eso usaban los chinos, eran como unos eh, transporte más informal, ¿no? Entonces, fracasó también. O sea, Inglaterra no le podía vender nada a los chinos, nada, porque China ya era como un mundo aparte, donde no entraba nada occidental, nada de los británicos. Hasta que los británicos, muy astutos ellos, se dieron cuenta de algo. Los chinos, sobre todo la gente con plata en China, fumaba una droga, una planta, conocida como el opio. Y los chinos tenían pues bares y lugares donde consumían opio pues todo el día. Como no era pues algo que se veía tan mal, todo el mundo lo fumaba en esa época. Los chinos eran muy asiduos fumadores de opio. Y los ingleses se dieron cuenta de algo, que en la India el opio crece como mala hierba, crece pero en todos lados, como una maleza. Y la India era una colonia de los ingleses. Entonces unieron los cabos y se dieron cuenta, vamos a venderles opio. Eso sí nos lo van a comprar, sí o sí. Así que en el año, a mediados del siglo XIX, se da la famosa guerra del opio entre China y Gran Bretaña, porque Gran Bretaña quería pues tener el control absoluto del opio. Entonces China, como se dio cuenta que se metía con su opio y que no le dejaban pues comercializar y que tenía que imponerse las ventas del opio inglés, ante ello hubo una guerra comercial. La guerra del opio fue la primera guerra en el mundo que se dio por la droga, porque el opio es una droga que hace daño pues al organismo, pero es como el tabaco, ¿no? Algo así, pero es algo un poco más fuerte. Y imagínense, si una guerra en el mundo por el narcotráfico, ¿no? Por la droga. Entonces, China venía de muchos eventos donde tenía que luchar contra las potencias extranjeras. Si no era contra Inglaterra, era contra Japón, ¿no?
También se da la rebelión de los Boxers, ¿no? Que es un levantamiento de los chinos frente al dominio japonés. Entonces, si es que no, si es que los chinos no estaban dominados por los ingleses, estaban dominados por los japoneses. Entonces no podían tener una vida pues política que los llevara pues al desarrollo, ¿no? Porque mientras ocurría eso, los chinos seguían siendo pobres, viviendo pues en un país agrario. No había muchas ciudades, en China todo era pues el campo. Ante ello, surge un levantamiento nacionalista y surge la primera etapa de la Revolución Rusa, de la Revolución China, perdón, la etapa nacionalista. Esta etapa fue comandada por un dirigente conocido como Sun Yat-sen. Vamos a hablar de muchos términos chinos, no se vayan a marear, vamos a decirlos muy claramente para que no se mareen, ¿sí? Sun Yat-sen, Sun Yat-sen es el dirigente chino que comanda la primera etapa de la Revolución China. Este dirigente funda un partido, el Partido Nacionalista, conocido como el Kuomintang, el KMT. El KMT es fundado por Sun Yat-sen, ¿sí? El Partido Nacionalista. ¿Este partido qué buscaba? Buscaba la expulsión de las potencias extranjeras de China y formar una república en China, una república que genere su propio capitalismo. Esta fase es una fase de apoyo al capitalismo. Es decir, ¿qué cosa quiere el Kuomintang? ¿Qué cosa quiere el Partido Nacionalista? Quiere que China deje atrás los conflictos con las potencias y transformar a su país en un país capitalista. ¿De acuerdo? Y lo van a lograr. En el año 1912 se funda la República de China. Hasta ese momento China era una monarquía gobernada por un emperador que vivía en la ciudad prohibida. ¿De acuerdo? Que vivía pues de espaldas al pueblo, ¿no? Y el pueblo vivía pues en una pobreza extrema. Pero en el año 1912 se funda la República de China, se destituye al rey, al emperador, y se forma un nuevo gobierno comandado por el Partido Nacionalista. Pusieron al mando al joven pues Chiang Kai-shek, que fue el presidente de la República China. Pero esta república no logró llevar el progreso a China, no logró sacar a los chinos de la pobreza. La República de China vivió pues años de inestabilidad y de influencia de las potencias extranjeras, ¿no? Entonces no dio resultado, como ellos pensaban, esta República China. Hasta que en la década de los 30, ¿no? 20 años después, surge un nuevo líder que va a formar una nueva etapa en la Revolución China, ¿no? Este líder va a formar el Partido Comunista Chino. Este líder va a ser el famoso Mao Zedong o Mao Zedong, que va a ser el padre fundador de la República Popular China. Este hombre va a tener la idea de transformar China ya no en una república colaboracionista con el capital extranjero, sino va a querer transformar a China en un país socialista. Por eso que funda el Partido Comunista Chino, ¿no? Mao Zedong. Y en el año 33 se enfrenta ante el Partido Nacionalista. Pero ¿qué pasa? En ese mismo año, en el año 33, los invade Japón, porque Japón venía de años de una política expansionista, imperialista. Así que en ese momento, cuando Japón invade China, Japón se da cuenta que China está enfrentada en dos bandos, ¿no? El Partido Comunista con el Partido Nacionalista. Uno es capitalista y el otro es socialista, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los dos partidos? ¿Se sigue peleando? No. Ante la guerra, ante el enemigo en común, los dos partidos se unen y se enfrentan ante Japón y lo vencen. Qué lindo, ¿no? Cuando ante un enemigo en común se enfrentan, en vez de enfrentarse en la política, sino se unen y se enfrentan, ¿no? Eso pasó en China, ¿no? Dejaron atrás sus diferencias y se enfrentaron ante los japoneses, los chinos. Eso no pasó acá en el Perú, ¿no? Cuando el Perú fue la guerra del Pacífico con Chile, ¿no? Estaban peleados los peronistas con los que apoyaban a Cáceres. Y por ese enfrentamiento Chile seguía avanzando. Si se hubieran unido para enfrentar a Chile hubiera sido otra cosa. Pero acá no pasó eso. Acá se dividieron más cuando llegó Chile. En el caso de los chinos, no. Cuando llega Japón, los chinos se unen
los dos partidos, el Partido Nacionalista y el Comunista, y se unen para derrotar a los japoneses. Cuando derrotan a los japoneses, vuelve de nuevo a producirse la guerra civil entre los dos partidos, ¿no? El ejército de Mao Zedong, el ejército rojo, se tiene que retirar al interior de China, ¿no? A esta retirada se le conoce como la Gran Marcha, ¿de acuerdo? Pero después, Mao Zedong aplica una táctica que va a ser inventada por él, que va a ser la táctica de llevar una revolución del campo a la ciudad. Como la mayoría de la población china era campesina, Mao Zedong buscó apoyo de los sectores campesinos y agrarios. Entonces, él impulsó esta revolución, que del campo llegue a la ciudad, que del campo todos los campesinos se unan para derrocar al gobierno y fundar un Estado socialista. Esa táctica del campo a la ciudad va a ser copiada por muchos partidos políticos revolucionarios en el mundo. Y acá en el Perú lo va a copiar un partido político que luego se va a convertir en un grupo terrorista, ¿no? El Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso, que es el Partido Comunista del Perú, que luego se convirtió en un grupo armado terrorista, va a aplicar esa táctica de Mao Zedong y lo va a querer aplicar acá al Perú, en los años 80. Sendero Luminoso va a buscar aplicar esa táctica, ¿no? De llevar del campo a la ciudad la revolución. Pero acá en el Perú, Sendero Luminoso lo aplicó de una manera pues terrible, lo aplicó de una manera violenta. Él se dedicaba simplemente a matar a los campesinos que estaban en contra del Partido Comunista, de Sendero Luminoso. Entonces, Sendero Luminoso ya estaba armado, iba al campo, hablaba a los campesinos y si no los convencía, los mataba. Entonces los campesinos no les quedaba otra que apoyarlos. Pero luego venía el ejército peruano y el ejército les decía, ¿tú eres de Sendero? No. Ya, entonces eres de nosotros. Pero si se iba el ejército, volvía a Sendero y decía, tú los apoyas a ellos y lo mataba. Entonces el ejército funcionaba de esa manera contra ese Sendero Luminoso. Entonces el campesino peruano estaba pues acorralado. Si apoyaba a un bando, el otro bando lo mataba. Por eso que surgió una gran época de matanza en el Perú, por esa táctica del campo a la ciudad. Y fracasó, pues, porque la población peruana empezó a tener un resentimiento contra los terroristas. Por eso hasta el día de hoy los terroristas o los que comulgan con la ideología terrorista en el Perú son odiados y repudiados porque la gente sabe que eso causó muchas muertes en el Perú, ¿no? Y eso fue una táctica copiada. ¿De quién? De Mao Zedong. La táctica de el campo a la ciudad. Por eso que acá en el Perú los de Sendero Luminoso decían que ellos eran maoístas, que seguían a Mao Zedong. En el caso de Mao, fue distinto al de Sendero Luminoso y sí le funcionó a Mao Zedong. Y llegó a estar en el poder y lo logró. En los años 40, en el año 49, Mao Zedong llega al poder, quita el gobierno anterior, el gobierno colaboracionista con los capitalistas extranjeros, y se instaura una nueva república, la República Popular China, que hasta el día de hoy funciona. La República China de hoy es fundada por Mao Zedong en el año 1949. Tú buscas en el mapa o en internet China. ¿Cuál es el nombre oficial de China? República Popular de China. ¿De acuerdo? Cuyo fundador fue Mao Zedong. Esa va a quedar en una dictadura muy larga en China. Él va a gobernar China por mucho tiempo. En los años 60 va a intentar Mao Zedong hacer una reforma cultural. Va a querer difundir las ideas del socialismo a toda la población. A esta táctica se la va a conocer como una revolución cultural. Porque Mao Zedong se dio cuenta que la mayor parte de la población china era una población agraria que no tenía instrucción, que no tenía educación. Entonces, ellos no podían entender las ideas del comunismo ni del socialismo. Así que Mao Zedong, para que la gente asimilara esas ideas y las hiciera suyas,
aplicó su famosa revolución cultural, que fue muy violenta, porque Mao Zedong, ya estando en el poder, dijo, tienen que aprender ustedes, chinos, qué cosa es el socialismo. Y en el colegio, en la propaganda, mítines, se enseñaba qué cosa era eso y se aplicaba en la realidad. Pero mucha gente que estaba en contra del socialismo chino, sí, simplemente pues se le iba exterminando, se le iba matando, se le iba pues enjuiciando. Por eso que la famosa revolución cultural dejó millones de muertos en China. Como dato, ya para cerrar este tema, como dato no menor, te dejo la siguiente información, un dato curioso y un poco triste. ¿Tú sabes que Mao Zedong fue el más grande genocida de la historia? Es cierto, Mao Zedong mató aproximadamente a 100 millones de personas en el mundo. No, me equivoco, ¿cuántos mató Mao Zedong? No, mató a 30 millones de personas eh, fueron muertas pues por Mao Zedong durante la época de la Revolución Cultural. En esta época, a los que no comulgaban con las ideas socialistas de Mao, los consideraban perseguidos políticos y los encerraba, los torturaban y los mataban. Por eso que Mao Zedong es considerado como el más grande genocida de la historia, ¿no? A pesar de ello, hasta el día de hoy, en los billetes de China aparece pues la figura de Mao Zedong. Es un personaje muy controversial en la historia, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con los que estaban gobernando China hasta antes de Mao? Los del Partido Nacionalista se fugaron de China, porque se dieron cuenta que China llevan a transformarse en un país socialista. Así que los nacionalistas se fueron a una isla, a la isla de Formosa, lo que conocemos como Taiwán, y formaron ahí la República de China. Y actualmente en Taiwán se declaran ellos como la República de China. El mundo lo conoce como Taiwán, pero ellos se llaman la República de China. Y ya no quieren, pues, pertenecer ni comulgan con las ideas de China, sino ellos son capitalistas. Actualmente Taiwán es un país, pues, ultracapitalista, no hay inversión, hay edificios, cosa distinta a lo que pasó en China. Pero, ¿qué pasó después de la muerte de Mao Zedong? En los años 70 se da cuenta de que China no llevó unas reformas importantes para la economía de China. China seguía siendo un país, pues, agrario y pobre. Hasta que llegó al poder en el año 78 Deng Xiaoping, que es un personaje importantísimo de China. Deng Xiaoping va a pronunciar una frase famosísima en la política mundial. A Deng Xiaoping, que se va a hacer cargo del gobierno de China, le van a preguntar, señor Deng Xiaoping, ¿usted qué va a hacer con el futuro de China? ¿Va a mantenerse en la política socialista o va a intentar innovar y va a comunicarse con los capitales extranjeros del capitalismo? Así que Deng Xiaoping no sabía si seguir con el socialismo o aperturar a China a la inversión. Y mucha gente del Partido Comunista Chino le decía, no, tú tienes que mantenerte en los ideales de Mao Zedong. Pero ante la presión, Deng Xiaoping muy sabiamente dijo una frase muy inteligente, que quedó grabada pues en la memoria mundial. Deng Xiaoping dijo, ni capitalismo ni socialismo. Él dijo, ¿no? Ni capitalismo ni socialismo, ¿no? No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Es decir, no me importa si sea capitalismo o comunismo, lo que me importa es que la gente en China salga de la pobreza. ¿Me entiendes? Eso fue esa fue la política de Deng Xiaoping. Después del año 78, China aplicó muchas reformas para que a China entraran inversiones extranjeras. Y esas políticas se mantienen hasta el día de hoy. Por eso que China tiene un estado socialista, pero dentro de su territorio se permite la inversión de los capitalistas. Por eso que China, a partir de esas reformas, creció de una manera increíble. En los años 80, China empezó a crecer. Y al día de hoy, como les digo, China ya es la primera economía mundial. Por las reformas que aplicó, pues, Deng Xiaoping, ¿no? Dijo que a las ciudades vengan bancos, que vengan industrias para que a China nos saquen pues de la pobreza. Dicho y hecho, llegaron bancos, industrias y todo lo que ya te he explicado. Primero, para que los chinos trabajen como mano de obra. Y con el tiempo fueron acumulando capital, ¿no? Acumulando riqueza y capital. Y luego los chinos
fueron formando sus propias empresas y actualmente pues China tiene muchos empresarios multimillonarios, ¿no? Te pongo un ejemplo, el creador de la empresa Alibaba, que es una empresa de venta por internet, es un chino, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Y ya no te hablo pues de la empresa de Huawei, ¿no? Todo esto gracias a las reformas de Shopping, que incentivó la inversión, la apertura de China a capital extranjero. El Perú también tiene esa política. El Perú cualquiera puede entrar a invertir, pero el problema grande del Perú que no nos llevó al progreso fue la gran corrupción. Entonces, eso se busca cambiar para que el Perú ya empiece a crecer de una manera inconmensurable. Bueno, jóvenes, eso fue todo por el día de hoy. Ya ven qué importante es conocer la historia de un país y ver cómo se transformó de un país pobre a un país desarrollado, ¿no? Pero como detalle y como conclusión, a China no lo llevó el progreso el comunismo, ¿ah? A China lo llevó el progreso las reformas de Deng Xiaoping, las reformas capitalistas. China se hizo rico, pues, con la inversión extranjera y con el capitalismo. Actualmente en China es un país que tiene dos sistemas. En China solamente hay un partido, el Partido Comunista, no hay otro. Es un estado socialista, pero que permite la inversión extranjera. Tú puedes invertir en China y puedes ganar y puedes comprar y puedes vender. Entonces es un país ambivalente. Por dentro es socialista y por fuera es capitalista, recontra capitalista. Por ejemplo, te doy un ejemplo acá en el Perú. La empresa Costco es una empresa china que está acá en el Perú. Es una empresa nacional china que invierte acá en el Perú y que hace puertos y se dedica pues, a hacer inversiones en el Perú y en Sudamérica. Es capitalista, pero del Estado, ¿no? Es una mezcla entre los dos. Eso es China. A ver, nos quedan 2 minutos. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para cerrar el tema del día de hoy? ¿Preguntas? Listo. Lo único confuso de este tema son los nombres. Así que vamos a repasarlos antes de que se corte la señal. La etapa nacionalista llega con Sun Yat-sen, que funda el Partido Nacionalista, que en chino es Kuomintang. Llegan al poder y transforman a China de un imperio, de un reino, de una monarquía a una república capitalista, ¿no? Y ponen al mando a Chiang Kai-shek. Pero ¿qué pasa? Años después, ay, se me fue la señal. Bueno, para cerrar, esto va a estar pues en el video completo. Luego, en los años 30 surge el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong. Él es el que dirige la revolución socialista del campo de la ciudad y lo logra, ¿no? Llega al poder y a los dirigentes del Partido Nacionalista se van a una pequeña isla, a la isla de Formosa, que actualmente es Taiwán, ¿no? Y desde ese momento China pasa a ser y se convierte en la República Comunista China, en la República Popular China, que hasta el día de hoy continúa. Años después, en los años 70, llega otro líder al poder después de la muerte de Mao. Llega el líder de Xiaoping, que él aplica reformas para que China se abra al mundo y llegue la inversión extranjera. En ciudades como Beijing, no, como Beijing no, ciudades como Shanghái, como Shenzhen, ¿no? Que son ciudades que están abiertas pues a la inversión extranjera, ¿no? Y como también Hong Kong, que es una región especial, ¿no? Y a partir de eso China empieza a crecer mucho. Hasta el día de hoy sigue creciendo de una manera descomunal y actualmente pues es la primera economía mundial. Bueno, eso sería todo lo que teníamos que repasar.